Esta noche voy a leer 4 relatos de personas que trabajan cuando casi todos duermen. No son historias que se cuenten en los descansos ni en las reuniones del trabajo. Son cosas que se guardan, porque después de vivirlas, uno entiende que a veces es mejor no ser tomado en serio. Yo soy guardia de seguridad en un edificio de oficinas que de día parece cualquier cosa menos tenebrosa. Vidrios, recepciones con plantas, gente apurada con café en la mano. Pero de noche, cuando se apagan las luces y solo quedamos los de turno, el edificio es otra cosa. Y hay un piso en particular que nadie menciona, aunque todos le tienen respeto. Mi puesto está en la recepción, con un panel de monitores frente a mí. Veo los pasillos, la entrada del estacionamiento, los ascensores. Cada tanto doy rondas por los pisos, reviso puertas, checo candados, saludo a algún limpiador nocturno. La rutina es aburrida, y eso, en teoría, es bueno en este trabajo. El edificio tiene 15 pisos, pero el número 13 no aparece en los botones del ascensor. Después del 12 viene el 14, como en muchos hoteles. La primera semana no le di importancia. Luego me dijeron que sí existió un piso 13, pero hace años lo cerraron por remodelación definitiva. Las oficinas se movieron, tapiaron parte del acceso y lo demás se guarda en silencio. En el plano actualizado el espacio simplemente no aparece. Aún así, el ascensor sigue teniendo memoria. Mi turno empieza a las 10 de la noche. Después de medianoche ya no queda casi nadie. Los limpiadores se van, el estacionamiento se vacía y el edificio entero se siente como una caja hueca. A esa hora, lo normal es que los ascensores se queden quietos en planta baja o en el estacionamiento. No tienen por qué moverse si no hay tarjetas pasando por los torniquetes. La primera vez que lo noté fue cerca de las 2 de la mañana. Estaba solo en recepción, revisando el teléfono, cuando escuché el típico ding de uno de los ascensores. Miré a los monitores. Ningún movimiento en las entradas, ningún auto entrando, nadie en los pasillos. Sin embargo, en la cámara del interior del ascensor se veía la cabina vacía bajando desde un piso superior. Pensé que habría quedado mal programado. Aún así, me fijé en la pantalla pequeña que indica desde qué piso viene. Marcaba 14, bajando a PB. Nada raro. Hasta que un par de noches después, lo mismo pasó, pero la pantalla mostró algo que no debería. Eran las 2:13. Lo recuerdo porque estaba anotando la hora del último recorrido cuando sonó el ding. Miré la pantalla. El ascensor estaba en movimiento. Venía desde 14 hacia abajo, pero en lugar de pasar directo a PB como siempre, la pantalla mostró un número que no existe. 13. La cabina se detuvo unos segundos en ese número que para nosotros no es ningún piso. Las puertas no se abrieron porque la cámara interna seguía mostrando solo las paredes metálicas. Después de unos segundos, el marcador pasó a PB y el ascensor se abrió frente a mí. Vacío. Se me secó la boca de golpe. Caminé hacia ahí con la excusa de revisar si había algún fallo en el panel interno. Todo estaba normal. Botones del 1 al 12, del 14 al 15, planta baja, estacionamientos. Ningún 13 en la botonera. Solo en la pequeña pantalla digital que indicaba desde dónde venía y hacia dónde iba acababa de aparecer. Por supuesto, cuando llamé al técnico de ascensores al día siguiente, se rió. Dijo que era imposible, que la programación del 13 estaba anulada hace años, que si llegaba a haber algún error, mostraría un código, no un número de piso.
Yo insistí tanto que terminó revisando el sistema. No encontró nada. «Si quieres, la próxima vez grábalo», me dijo, casi en broma. No tuve que esperar mucho. Empecé a prestar atención a esa hora maldita entre las 2 y las 3. La mayoría de las noches no pasaba nada, pero cada tanto uno de los ascensores subía solo hasta el 14. Se quedaba ahí unos segundos y luego bajaba, con una pequeña pausa en el 13, como si dejara entrar o salir a alguien que yo no podía ver. Una noche me atreví a hacer lo que ningún guardia debería hacer. Seguí al ascensor. Esperé a que fuera poco antes de las 2:20. En la pantalla del panel vi que la cabina que estaba en PB se cerraba sola y empezaba a subir. Nadie la había llamado. Pasó por el 1, 2, 3, hasta el 14. Se detuvo. Estuve viendo en la cámara cómo las puertas se abrían en un piso de oficinas normal y vacío. Pasillos iluminados, alfombra impecable, escritorios en la distancia. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Tomé el otro ascensor y apreté el botón del 14. Llegué justo cuando la cabina rara acababa de salir de allí. Los pasillos estaban desiertos. Caminé en silencio, con la linterna apagada para no crear sombras de más. Al final del corredor, donde debería estar la puerta de acceso al antiguo piso 13, hay ahora una pared lisa, de un color un poco distinto al resto. Si pasas rápido, ni lo notas. Me quedé ahí, frente a esa pared, escuchando. Y escuché algo. No eran voces claras. Era un murmullo lejano, como de conversación antigua detrás de una puerta muy gruesa. Algún golpe metálico, como sillas moviéndose, un teléfono fijo sonando una vez y cortándose. Sonidos de oficina, pero apagados, como si vinieran de un recuerdo más que de un lugar real. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Solo sé que el ding del ascensor me sobresaltó cuando sonó a mis espaldas. Miré el indicador sobre las puertas. La cabina venía bajando y se había detenido en ese piso 13 que ya no existe. El display marcaba 13 parpadeando. El tiempo se estiró unos segundos y luego el número cambió a 14. Las puertas se abrieron frente a mí. La cabina estaba vacía. Regresé a recepción con una sensación extraña en el pecho, como de haber entrado donde no debía. Decidí no insistir. Pensé que quizá si ignoraba el patrón, él me ignoraría a mí. Pero la cosa cambió cuando se metió con las cámaras. Hace unas semanas, en uno de esos turnos tranquilos, pasé la vista por rutina por la cámara del pasillo del piso 14, justo frente a la pared que mencioné. Todo normal. Imagen fija, luces blancas, ningún movimiento. Luego miré la cámara del ascensor. En la pantalla de piso, otra vez el 13 encendido. Las puertas cerradas. Parpadeé, y durante un parpadeo la cámara del pasillo se distorsionó. Fue apenas un segundo, pero vi algo que me dejó helado. La pared lisa donde antes había puerta pareció cambiar de textura. Y por un momento vi un marco oscuro, como si el yeso desapareciera y dejara ver la forma original de un acceso doble. Entre esa distorsión, la imagen de una mujer, de espaldas, de traje, muy quieta frente a donde se supone que está la puerta, como esperando que alguien la abriera desde dentro. La imagen volvió a la normalidad de golpe. La pared volvió a ser pared. No había nadie en el pasillo. Volví a revisar la grabación en el sistema, cuadro a cuadro. La distorsión no estaba. Lo que yo había visto en directo no quedó registrado.
En la grabación el pasillo jamás cambió. Ninguna figura apareció. Solo la luz blanca y el corredor vacío. Desde entonces el ascensor hace algo nuevo. Algunos días, cuando se detiene en el 13, la cámara interna muestra una sola cosa fuera de lo normal. Un ligero cambio en la luz, como si la cabina se llenara de un brillo más frío por unos segundos. Y si uno se fija bien en la esquina inferior del espejo, casi se adivina una silueta más alta que el marco, pegada a una de las paredes, como si no alcanzara a entrar del todo. He pensado muchas veces en pedir cambio de edificio, pero la realidad es que no es tan fácil. No sobran trabajos de noche donde paguen a tiempo. Así que sigo aquí, con mi termo de café, mis monitores, mis rondas. Lo único que he cambiado es algo sencillo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, tomo el ascensor a eso de las 2:20 si el otro está en movimiento. Prefiero subir por las escaleras. Y cuando el ding suena solo y la pantalla muestra el 13 como si fuera lo más normal del mundo, mantengo la vista en el panel unos segundos, hasta que el número desaparece. No es que espere ver algo. Es que, en el fondo, tengo miedo de que un día las puertas se abran en planta baja y la cabina no esté vacía. Que alguien, por fin, termine su viaje desde un piso que nadie quiere admitir que sigue ahí arriba. Nunca pensé que el sonido más pequeño del hospital pudiera dar tanto miedo. No es el monitor que se dispara, ni la bomba de infusión, ni las alarmas fuertes. Es la campanilla suave de llamada de paciente. Ese ping mínimo que de día ignoras porque siempre hay alguien apretando el botón. Soy enfermera en un hospital psiquiátrico. Trabajo en la unidad cerrada, turno de noche. La mayoría de los pacientes están medicados, algunos sedados, otros solo con vigilancia. Es un lugar extraño para quien entra por primera vez, pero para mí se había convertido en rutina. Medicaciones a determinadas horas, controles de signos, informes al psiquiatra de guardia. Mi sala tiene 10 camas, algunas con personas que llevan meses, otras con ingresos recientes. De noche, las luces se bajan y solo queda un resplandor azulado en el pasillo. Se oye poco, algún gemido perdido, alguien hablando dormido, alguna frase lanzada al aire por un paciente que no descansa ni siquiera con la medicación. La campanilla de llamada está al lado de cada cama. Cuando el paciente aprieta el botón, se enciende una luz en el pasillo con el número y suena un ping en el puesto de enfermería. De día es un infierno, porque no paran. De noche, casi nadie la usa. Muchos están demasiado sedados, otros duermen profundo. La noche ideal es cuando no suena ninguna. Recuerdo perfectamente la primera vez que las campanillas sonaron todas al mismo tiempo. Eran casi las 3 de la mañana. Había hecho la ronda de las 2, todo tranquilo. Me quedé en el puesto escribiendo en el ordenador, actualizando notas de enfermería. La otra enfermera se había ido a ayudar en urgencias un rato porque faltaba personal. Yo estaba sola en el pabellón. De repente escuché el ping de la campanilla, luego otro y otro. En menos de 5 segundos, las 10 luces del panel del pasillo se encendieron. 10, como si todos hubieran apretado el botón a la vez. El sonido no era fuerte, pero al repetirse tan seguido, se convirtió en una especie de eco imposible de ignorar. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. Mi cerebro intentó buscar una explicación. Un fallo del sistema,
alguien jugando con los botones, una descarga eléctrica. Lo que me detuvo en seco fue un detalle. 3 de esas camas estaban vacías. Fui por el pasillo, viendo las luces rojas encendidas sobre cada puerta. Entré a la sala principal. Algunos pacientes dormían. Otros estaban despiertos, pero ninguno tenía la mano en el botón. El señor de la cama 2 me miraba fijamente, como si estuviera esperando a ver qué hacía yo. En la cama 5, una mujer mayor se había sentado en la orilla, abrazando sus rodillas, pero no parecía alterada. El resto parecía ajeno al sonido. Miré las camas vacías, la 7, la 8 y la 10. Las unidades estaban perfectamente ordenadas, las sábanas estiradas, los botones en su sitio. Ninguna mano, ningún cuerpo. Y sin embargo, la luz de llamada seguía encendida encima. Fui de cama en cama y apagué las alarmas manualmente. Cuando volví al puesto, el panel estaba en calma. Me senté, respiré hondo, me dije que seguramente era un fallo puntual y seguí con la noche. Hasta que pasó otra vez, una semana después. Exactamente a la misma hora. Esta vez, la otra enfermera estaba conmigo. Las 10 luces, las 10 campanillas, todas a la vez. Nos miramos sin decir nada. Fuimos juntas por el pasillo. Los pacientes nos observaban con una mezcla de curiosidad y indiferencia. Nadie tenía el dedo en el botón. En las camas vacías, las luces de la llamada seguían encendidas. Fuimos al técnico al día siguiente. Revisaron el sistema, cambiaron un módulo, reiniciaron. Todo en orden. Si vuelve a pasar, nos avisan, dijeron. Volvió a pasar. Con el tiempo, descubrí que no era algo aleatorio. Había una rutina detrás. Casi siempre ocurría en la noche del domingo al lunes, entre las 2:55 y las 3:05. Las 10 campanillas, todas juntas. Algunas noches se quedaban fijas. Otras se apagaban solas en el mismo orden en que se encendían. Primero la cama 1, luego la 2, así hasta la 10, como si alguien invisible fuera pasando lista. Ellos pasan lista, me dijo un paciente una madrugada, cuando pensaba que él dormía. Era un hombre de unos 50 años, diagnosticado de esquizofrenia crónica. Llevaba allí tanto tiempo que parecía parte del mobiliario. Siempre decía cosas confusas, mezclando recuerdos y delirios. Esa noche, después de la explosión de campanillas, fui a ver si estaba bien. Lo encontré despierto, mirando al techo. Le pregunté si había oído el sonido. Me dijo que sí, que la lista había sido más rápida que otras veces. Le pedí que explicara. Se rió un poco y dijo que ellos pasan de cama en cama, que tocan el botón para ver quién está y quién falta, que con las camas vacías siempre se detienen más tiempo, como esperando a alguien. No le di mucha importancia en ese momento. Lo anoté como parte de su discurso delirante, pero la idea se me quedó pegada. Unas noches después, decidí hacer algo que no debía. Dejé una grabadora de audio en la sala, entre la cama 7 y la 8, justo antes de las 3. Me avergüenza admitirlo, pero la curiosidad fue más fuerte que el protocolo. Programé el aparato para que empezara a grabar a las 2:50 y lo dejé escondido, camuflado con unos papeles que supuestamente estaba revisando. Esa noche, las campanillas no sonaron. Estuve toda la madrugada con un nudo en el estómago. Cuando terminó el turno, recuperé la grabadora y me la llevé a casa. Esperé a estar sola, en el comedor, con las luces encendidas. Le di play.
Al principio se oían cosas normales. Mi voz y la de mi compañera, las ruedas de un carro de curaciones, un paciente tosiendo, alguien murmurando frases sueltas. Luego, hacia las 2:58, se hizo un silencio raro. No absoluto, pero sí distinto, como si la sala contuviera la respiración. En ese silencio se escucharon 10 clics suaves, separados por pocos segundos entre sí, como si alguien apretara botones de plástico con el dedo. 10 veces. No eran tan sonoros como el ping de la campanilla en el pasillo, pero ahí estaban. Después de los 10 clics, una respiración muy baja, pegada al micrófono, como si alguien se hubiera inclinado sobre la grabadora sin saber lo que era. No puedo describirla de otra manera. No sonaba como la respiración de ninguno de mis pacientes. Era más lenta, más profunda, como si viniera de alguien que no estaba apurado por nada. Detuve la grabación y no volví a escucharla. La borré semanas después, más por instinto que por decisión razonada. La última vez que las campanillas sonaron todas juntas fue diferente. No eran las 10, sino 9. Una cama no se iluminó. La 4, la de un paciente joven que llevaba días diciéndome que no iba a quedarse mucho tiempo, que pronto iba a salir de la lista. Aquella madrugada, cuando las luces del panel se encendieron, fui directo a su cama. Estaba frío, no muerto aún, pero en una crisis aguda que nadie había visto venir porque sus constantes habían estado estables hasta entonces. Activamos todo el protocolo, vinieron corriendo, pero no hubo mucho que hacer. Desde esa noche, la cama 4 está vacía. Cuando las campanillas vuelven a sonar todas juntas, la luz de la 4 tarda un poco más en encenderse que las demás, como si dudara. Yo sigo trabajando ahí. Aprendí a tomar distancia, a tomar café de madrugada, a hacer chistes con mis compañeras para no pensar demasiado. Pero no puedo evitarlo. Cada vez que escucho ese coro suave de campanillas llamando al mismo tiempo, no lo siento como una queja de pacientes. Lo siento como si alguien, o varios, estuvieran revisando quién sigue ahí y quién ya no. Si alguna vez has pasado por una cabina de peaje en la madrugada, probablemente no te has fijado en la persona que está adentro. Levantas la mano, pagas, sigues. Para ti son segundos. Para nosotros, las horas se sienten como días. Trabajo en una cabina de peaje en una autopista que sale de la ciudad. Mi turno es de 11 de la noche a 7 de la mañana. La cabina es una caja de vidrio y metal, con una silla dura, una caja registradora y una pequeña estufa eléctrica en invierno. Al frente, la barrera. A un lado, la vía de emergencia. Detrás, la nada, campo, oscuridad y el murmullo constante de la carretera. La mayoría de las noches son iguales. Autos que vuelven de la ciudad, algún camión, taxis, algún borracho que se equivoca de salida. Tu mano recibe billetes, monedas, tarjetas. Tu boca repite las mismas 2 frases. Buen viaje, gracias. A veces un saludo cruzado entre compañeros por la radio. En mi cabina hay algo más. Todo empezó con un auto que no vi. Eran casi las 3 de la mañana, noche de poco tráfico. Hacía frío y la niebla venía en olas bajas, como humo pegado al asfalto. Yo estaba contando el cambio por aburrimiento cuando escuché claramente el ruido de un motor acercándose, las ruedas pasando por los sensores del suelo, el golpe leve de la suspensión al frenar.
La barrera se levantó sola, como hace cuando el sistema registra el pago automático. Miré por el cristal. La vía frente a mí estaba vacía. Me incliné hacia la ventana. A la derecha, solo niebla. A la izquierda, ninguna luz. Y sin embargo, oí el pasar de un vehículo atravesando la cabina. Ese sonido particular del aire cortado a baja velocidad. El sistema marcó una operación, un cobro con dispositivo de telepeaje. En la pantalla apareció el número de un tag, el importe, todo normal. Menos una cosa, el campo de matrícula estaba en blanco. No era imposible. A veces el lector falla. Lo anoté como incidencia y seguí. Pero al rato, revisando la cinta de papel donde se imprimen las transacciones, me fijé en la hora. 2:47. Un detalle sin importancia, pensé, hasta que se repitió a la noche siguiente. Mismo ruido, mismo levantamiento automático de la barrera. Ningún coche visible, mismo tipo de operación, a exactamente la misma hora. 2:47. Tag, importe, matrícula en blanco. La tercera noche dejé preparado el teléfono, apuntando hacia la vía, grabando. Quería demostrarme que era un fallo. A las 2:46 ya estaba mirando fijamente hacia la niebla. No veía faros acercándose, no escuchaba ningún motor. Solo el ruido lejano de la autopista en el otro sentido. A las 2:47 en punto, el sensor del suelo se activó. Lo vi en el pequeño monitor, un peso pisando justo en la zona donde las ruedas pasan. La barrera se levantó. Yo no veía nada, ni una luz, ni una sombra. El aire, sin embargo, se movió como cuando algo pasa frente a ti. La sensación es muy clara cuando estás tantas noches en el mismo lugar. Notas cuando la realidad tiene una interrupción. Miré el video después. La cámara del teléfono mostraba la vía vacía. Sin embargo, a las 2:47, las pequeñas gotas de humedad que flotaban delante de la cabina se abrieron en dos, como si algo las separara. La barrera subió sola. No había coche, no había nada. Llevé el video al supervisor. Lo miró, arrugó la frente y dijo que podía ser un fallo del enfoque, de la luz, de la condensación. No te comas la cabeza, me dijo. Pero cuando miró el registro de transacciones y vio que ese mismo tag sin matrícula pasaba a veces varias noches seguidas, siempre a la misma hora, dejó de bromear. Preguntó a administración por ese número de tag. No existe en la base de datos actual. Es un dispositivo antiguo, dado de baja hace años. Más prosaicamente, muerto. Un compañero más viejo que lleva allí desde antes de que yo naciera, se acercó un día en el descanso y me dijo que en ese kilómetro hubo un accidente fuerte hace mucho. Un coche que no vio el fin de la cola del peaje en una noche de niebla cerrada. Que venía rápido, que intentó frenar, que se fue contra la barrera y terminó girando varias veces. Murió el conductor. El coche llevaba telepeaje. Desde entonces a veces vuelve a pasar, me dijo, como si hablara del clima. No quise saber más, pero la autopista a veces insiste. Una madrugada de invierno, la niebla era tan densa que apenas veía el coche que acababa de pagar. El viento soplaba suave y la cabina vibraba de manera casi imperceptible. A esa hora yo ya estaba hipervigilante. Tenía el reloj clavado en el minuto. 2:46. Un camión se acercó, pagó, siguió su ruta. Nadie más en la fila. El panel quedó en 0. 2:47. El sensor del suelo se activó. La barrera subió sola. Pero esa vez, además del aire moviéndose, hubo algo más.
En el cristal lateral de la cabina, en el que da a la vía, se marcó un empañamiento breve, como si alguien muy cercano hubiera exhalado con fuerza. Un círculo se formó en el vidrio y se deshizo de inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Di un paso atrás dentro de la cabina, como si ese vidrio pudiera ceder y alguien entrara por ahí. Sentí un golpe leve en la parte baja de la cabina, como si algo hubiera rozado la estructura metálica al pasar. La transacción apareció en la pantalla. Mismo número de tag, mismo importe, ninguna matrícula. Desde entonces, y esto es lo que más me incomoda, la hora del coche invisible no es tan fija. A veces es 2:47, otras 2:46. Una vez fue a las 2:45, como si el tiempo, para quien sea que sigue pasando, se hubiera soltado un poco. Una noche decidí hacer algo que no sé si estuvo bien. Cuando vi que el sensor se activaba y la barrera subía, bajé la mano fuera de la cabina, como si ofreciera el ticket que nadie toma. No sentí ninguna mano, claro. Pero durante un segundo, el aire entre mi mano y la barrera estuvo más frío que en el resto de la noche, como si ocupiera un volumen que no debería. Retiré la mano de golpe. Ese turno, al contar la recaudación, el supervisor encontró algo raro. Entre los billetes normales había uno viejo, de una serie que ya no circula. No estaba especialmente sucio ni marcado, pero llevaba encima una pequeña mancha oscura en una esquina, como si hubiera quedado atrapado bajo algo durante mucho tiempo. Nadie de los otros cajeros recibió uno igual. Preguntaron de dónde lo había sacado. Yo solo dije que alguien pagó con él. Nadie puede probar lo contrario. Lo separaron como curiosidad, pero nadie lo tocó mucho. Sigo trabajando en la cabina del kilómetro 27. Podría pedir otro puesto, otro horario, pero la verdad es que al final uno se acostumbra a su propia rareza. De las 8 horas de turno, solo 1 minuto realmente me preocupa. El resto es monotonía. Cuando se acerca la hora, reviso que no haya coches en el carril, que todo esté en orden. Si la barrera se levanta sola y el aire se mueve como si algo pesado lo cortara, dejo que pase. No intento detenerlo. No llamo por radio. No hago gestos. Y cuando, por cualquier motivo, tengo que cruzar andando la autopista para ir a la cabina de al lado, no lo hago nunca a las 2:47. Porque tengo la sensación de que si algún día estoy fuera de la cabina en ese momento, el coche que ya no está podría, por fin, no pasar de largo. Trabajo en un centro de llamadas de emergencias. No voy a decir el número, pero ya te imaginas. De los que recibes cuando marcas porque algo va mal, muy mal, y necesitas que venga alguien rápido. Mi turno es el nocturno. Cuando el teléfono suena de madrugada, rara vez es por algo trivial. De día hay de todo. Vecinos peleando, gente confundida, bromas pesadas. De noche, casi siempre, son voces que se rompen, que llegan desde el borde de algo irreparable. Nos entrenan para escuchar sin dejarnos arrastrar. Hacer preguntas precisas, conseguir dirección, tipo de emergencia, estado de la víctima. Enviar la unidad correcta, colgar, pasar a la siguiente. No puedes cargar con todo o te quiebras. Yo iba bien con eso, hasta que una llamada se salió de la fila. Era una noche tranquila, raro para ser viernes. Ya habíamos tenido un accidente de tráfico temprano,
una crisis hipertensiva, una mujer que pensó que alguien entraba en su casa y al final era su propio hijo. Cosas manejables. A eso de las 3 menos cuarto, el sistema marcó una llamada entrante. Contesté con la frase de protocolo, automática, casi sin pensar. Al principio no escuché nada. Pensé que era línea vacía. Dije, hola, 2 veces, como si estuviera atendiendo algo personal, y entonces oí una respiración. Alguien estaba al otro lado, pero muy lejos del micrófono. Una respiración irregular, como de alguien que ha estado llorando o corriendo. Repetí el saludo. Pregunté si estaba en un lugar seguro, si podía hablar. Entonces una voz susurró mi nombre. No es tan raro que alguien sepa cómo me llamo. Alguna vez lo he dicho sin querer, si tengo que identificarme con policía o bomberos. Pero esta voz lo dijo antes de que yo pudiera seguir con el guión. Lo dijo como si me conociera. Me congelé un segundo. Pregunté quién hablaba, de dónde llamaba. Hubo un silencio largo, pero la línea seguía conectada. Podía oír un ruido de fondo, como de tráfico distante, y cada tanto algo que sonaba a golpes secos, rítmicos, sobre metal. Volví al protocolo. Le pedí a la persona que me dijera dónde estaba, que describiera lo que pasaba. La voz al otro lado empezó a hablar, muy deprisa, atropellando palabras. Era la voz de una mujer joven, quizá de mi edad, quizá un poco mayor. Sonaba asustada, pero no en pánico total, como si estuviera en el límite. Dijo, va a pasar algo aquí, y a continuación empezó a describir un accidente de tráfico como si ya hubiera ocurrido. Hablaba de un coche volcado, de otra persona atrapada, de vidrios por todas partes, de un poste doblado. Yo tomaba nota en la pantalla con la velocidad que el hábito te da. Le pedí la ubicación. Me dio una avenida, un cruce, un sentido de marcha. Lo más raro fue que cuando le pregunté su nombre, titubeó. Dijo uno, pero sonó extraño en su boca, como si no estuviera segura. El ruido de fondo subió. Ahora oía claramente la bocina insistente de un coche que nadie apagaba. Envié la alerta a la unidad disponible más cercana. Marqué accidente de tránsito, posible atrapado. Di la ubicación exacta. Los operadores de radio se movieron. Todo el sistema se puso en marcha. Volví a la llamada para seguir acompañando a la mujer hasta que llegaran los servicios. Le pedí que se mantuviera alejada del vehículo, que no intentara mover a nadie, que describiera si había fuego, humo, algo. Me dijo que no veía fuego, pero que todavía no. Esa palabra se me quedó. Todavía. En un momento la conexión se volvió más débil. Oía interferencias. La voz se cortaba. Le pedí que repitiera. Entonces, muy cerca del micrófono, oí otra cosa. Una segunda voz, más baja, pronunciando las mismas palabras con un leve desfase. Como si alguien estuviera diciendo lo mismo justo detrás de ella. La llamada se cortó. Intenté devolverla. El sistema marcó número no asignado. Supuse que era un fallo. Me concentré en seguir la situación por la radio. La unidad llegó al cruce indicado y no encontró nada. 0, ni coche volcado, ni vidrios, ni poste doblado. La calle estaba en calma. Hicieron recorridos por las inmediaciones. Nada. Cancelaron la operación como falsa alarma o confusión de lugar. Me regañaron por haber comunicado un incidente que no existía. Me defendí diciendo que la llamante había sido muy precisa, que no me dio tiempo a verificar número.
Cerramos el caso como sin hallazgos. Traté de seguir. 5 minutos después, sonó otra llamada. Otro operador la tomó. Escuché de fondo, por costumbre, la descripción que él iba escribiendo. Accidente de tráfico, posible atrapados. Misma avenida, mismo cruce, misma dirección. Pero esta vez, la unidad que llegó describió por radio exactamente lo que la mujer me había contado antes. Coche volcado, poste doblado, una persona muerta en el lugar, otra muy grave. Pregunté si alguien en el lugar había llamado antes de eso. Dijeron que no, que la primera llamada reportando el accidente había entrado exactamente a la hora del impacto. La segunda fue de un vecino que oyó el ruido. No figuraba ninguna llamada previa desde ahí. Fui a revisar el registro de mi llamada. Tiempo, número, ubicación. En la pantalla estaba la hora, 2:42, duración de la llamada. Y en el apartado de número, un bloque de cifras imposible. No me lo tomé bien. Empecé a darle vueltas a la posibilidad de que alguien nos hubiera llamado antes de que pasara algo. De que por alguna razón que no entiendo, esa mujer hubiera descrito lo que iba a ocurrir minutos más tarde con una exactitud que no podía ser coincidencia. Mis compañeros dijeron que estaba cansada, que mezclaba tiempos. Durante un tiempo les creí, hasta que la voz llamó otra vez. Pasaron semanas. Muchas noches normales, otras cargadas de emergencias. Yo intentaba olvidar el tema. Un turno hacia el amanecer, el sistema marcó otra llamada. Contesté. Al otro lado, quietud. Estaba a punto de colgar cuando oí mi nombre de nuevo, en el mismo tono, con la misma voz. Fue como tragar hielo. Pregunté quién era. La voz empezó a hablar. De nuevo muy rápido, describiendo un incendio en un edificio de departamentos al otro lado de la ciudad. El olor, el humo, los gritos. Identifiqué la avenida, tomé nota, di la alerta. Esta vez, mientras hablaba con ella, escuché de fondo sirenas ya acercándose. Le pregunté si estaba dentro del edificio o afuera. Me dijo que estaba y no estaba. Sonó absurdo, pero así lo dijo. La línea se llenó de estática. Antes de que se cortara, la voz repitió algo que me hizo temblar. Va a pasar, pero para ti todavía no. La llamada quedó registrada como procedente de un número con formato erróneo, imposible de devolver. Los bomberos confirmaron el incendio minutos después, tal como ella lo había descrito. Nadie con su nombre entre los testigos. Nadie que coincidiera con su voz. He cambiado turnos. He pedido vacaciones. He intentado convencerme de que son fallos del sistema mezclados con estrés. Pero cada vez que se enciende mi línea a horas en que no debería, no puedo evitar pensar que será de nuevo ella, anticipando algo que no hemos visto aún. Hay noches en las que, por protocolo, tenemos que revisar grabaciones de llamadas de entrenamiento. Una madrugada, por error, alguien reprodujo la mía, la primera, la del accidente que todavía no había pasado. La sala se quedó en silencio. Mis compañeros escucharon la misma respiración, las mismas descripciones, la misma confusión de tiempo. Uno de ellos, que antes se burlaba de mí, me miró con una expresión que no le conocía y dijo que había oído esa voz antes. Que en una noche de tormenta atendió a una mujer que describía una crecida de río antes de que Protección Civil hubiera dado la alarma. Que el número también apareció como imposible. No sé qué hacer con esa información. No puedo colgar cuando entra una llamada. No puedo ignorar una voz que me da detalles precisos de algo que va a ocurrir. Tampoco puedo explicarlo en ningún informe.
Lo único que me permito hacer es esto. Cuando ella llama, ya no digo mi nombre. Contesto con el protocolo más frío que tengo. Y aún así, a veces, antes de que yo termine la frase, ella lo susurra al oído del otro lado de la línea, como si me llevara ventaja. A veces me pregunto si un día la llamada que describa no será un accidente ajeno, un incendio en algún barrio, una crecida de río. Si no será por fin la descripción minuciosa de alguien sentado frente a una pantalla, en una sala de emergencias, hablando con una voz que ya no está viva en ese momento. Y me da miedo pensar que, cuando llegue esa llamada, probablemente seré yo quien conteste, y que la voz, al otro lado, sonará exactamente igual a la mía. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar en la oscuridad conmigo. Si te gustó este relato, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste algo parecido.